Departamento de Vías, Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes, Venezuela. Cátedra Obras Viales, profesor Johannes Briceño. En esta oportunidad vamos a revisar el procedimiento para el diseño de cajón de paso. Un cajón de paso es una estructura de drenaje transversal a la vía, ubicado en las intersecciones entre una red natural y una red de transporte. Como una red de transporte tenemos ya sean carreteras, caminos, vías de ferrocarril, y como red natural pueden ser quebradas o arroyos. El diseño de un cajón de paso consiste en determinar las dimensiones más económicas que permiten el paso del caudal de diseño sin producir un desbordamiento, tal que comprometa la integridad de la superestructura. Dimensiones que también influyen en criterios de arrastre de sedimentos y de facilidad de mantenimiento del cajón de paso. Como ventajas del cajón tenemos su fácil construcción, mayor capacidad de caudal con un máximo de 20 metros cúbicos sobre segundo, permite el paso de sedimentos de más de 30 centímetros, son factibles su construcción en cualquier tipo de vía y poseen gran capacidad de soporte de carga. Consideraciones preliminares. Primeramente tenemos las localizaciones. Los cajones de paso se proyectan en los cruces de corriente cuando el drenaje fluye hacia la vía, y también se emplea en los terraplenes en zonas de planicie inundadas para así permitir el paso de las aguas, evitando que el terraplén actúe como dique. Como se observa en la imagen de la derecha, podemos observar un cajón de paso en una zona de planicie, donde está ubicado principalmente para que el caudal fluya y el terraplén no trabaje como dique. Como segunda consideración tenemos la alineación. Los cajones de paso se pueden construir preferiblemente normales a la vía, aunque pueden presentarse algún ángulo de esviaje cuando se trata de cruces de corriente en los cuales se conserva la dirección de drenaje transversal, como se observa en la imagen en los casos 1 y 2. En los casos en el que no se puede mantener el patrón de drenaje natural o resulte muy larga la construcción de la estructura, es necesario proyectarla normal al eje de la vía, como se observa en los casos 3 y 4 de la imagen. En cuanto a su alineamiento vertical, en general los cajones de paso deben conservar una pendiente de la corriente o del terreno natural, pero si esta es muy pronunciada, se podría disminuir considerando obras de salida para asegurar la continuidad y la entrega adecuada del caudal, como una estructura de disipadora, ya sea de fondo liso o de fondo escalonado. Como última consideración preliminar tenemos el caudal de diseño, el cual el caudal de diseño en un cajón de paso es el caudal que debe transportar la estructura. Así, cuando se requiera en el cruce de una quebrada, el caudal se obtendrá aplicando alguna metodología, ya sea el método racional modificado, el método estadístico, entre otros. Para cuencas con áreas menores a 500 hectáreas se recomienda implementar el método racional, y para cuencas con áreas mayores a 500 hectáreas se recomienda implementar algún método más complejo como los descritos anteriormente. Cuando se diseña un cajón de paso con más de una celda, como es el que se observa en la imagen, el caudal asumido se repartirá uniformemente entre las celdas. Así, por ejemplo, si se proyectan dos celdas, el caudal circulante por cada una de ellas será la mitad del caudal total de diseño. Análisis hidráulico para el diseño del cajón de paso. Con el análisis se determinan las dimensiones de los componentes y características de diseño del cajón de paso, haciendo uso de las ecuaciones y algunas teorías vistas en las cátedras de mecánico de fluidos 1 y mecánica de fluidos 2. Se determina el tirante de agua en la sección del cajón con la ecuación de energía específica para canales, la cual es una variación de la ecuación de energía de Bernoulli. En este caso se modifica y no se utilizan presiones. Luego se asume un ancho B, por lo que la ecuación queda de la siguiente forma, donde D1 es la altura de agua antes del cajón, B1 velocidad de flujo antes del cajón, Q el caudal de diseño y H es el tirante de agua en la sección o nivel de agua. Se determina la pendiente del cajón mediante la ecuación de Manning.
Acá podemos observar algunos valores de la rugosidad de Manning recomendados. Ya conocido el valor de H, se puede calcular el área, el perímetro mojado y el radio hidráulico. Acá podemos observar las ecuaciones. Estas ecuaciones luego se sustituyen en la ecuación general de Manning para hallar la pendiente. Se determina la altura crítica HC en secciones rectangulares. Viene dada con la siguiente ecuación, donde Q es el gasto unitario. Ya se ha calculado anteriormente el caudal y ya se ha calculado el ancho B. Si la altura crítica es menor que la altura del tirante, el régimen es subcrítico y resulta satisfactorio para el diseño. Si la altura crítica es mayor que la altura del tirante, tendremos un régimen supercrítico, el cual no es satisfactorio para el diseño del cajón, ya que puede producir flujo brusco, se pueden producir resaltos, lo cual puede producir socavación y de este modo puede afectar la integridad de la estructura del cajón de paso y también si encima hay una vía o cualquier otra obra. Luego se determina la cámara de aire tomando un valor tal que el tirante de agua alcance entre el 75 y 80% de la altura del cajón. Acá podemos observar un ejemplo de la cámara de aire. Si el régimen es supercrítico, se debe volver al paso A y se debe modificar el ancho. Se determina la longitud de las transiciones. Se debe estudiar las transiciones entre el cajón y la corriente receptora, con el hecho de no alterar drásticamente el tipo de flujo del cuerpo de agua en cuanto al caudal y a la velocidad, para de esa manera no generar problemas de socavación y de este modo no poner en peligro la integridad de la estructura. Se recomiendan transiciones graduales, evitando las transiciones bruscas. Acá podemos observar en este gráfico una transición brusca, lo cual no se recomienda. Lo que se recomienda es lo que está el gráfico acá al lado, una transición gradual. Acá podemos observar el ancho del cauce de río Quebrada. Se observa la transición mínima, el L mínimo que se debe calcular, y se observa el B2, el ancho del cajón. Acá podemos observar la ecuación para el cálculo de la longitud mínima. Esta transición debe realizarse tanto en la entrada del cajón como en la salida. Ahora vamos a revisar el procedimiento del análisis estructural para el diseño de cajón de paso. Acá podemos observar algunas consideraciones estructurales. Los esfuerzos se calculan tomando en cuenta los siguientes ítems: presiones externas, sobrecargas, presión interna del líquido, peso propio del conducto y del fluido. A continuación se muestra el procedimiento de cálculo a seguir para el análisis estructural del cajón de paso. Para esto, previamente se debe tener información del material de relleno, como su peso específico, ángulo de fricción interna, altura sobre el techo del cajón. Además, se debe tener la resistencia de concreto y del acero con el que se va a trabajar. Posteriormente se asume el ancho de las paredes del cajón. Se puede tantear primero con 10 centímetros. Se calculan las distancias finales y las cargas distribuidas sobre el cajón, tanto del peso del relleno como del peso del concreto, y así se determina la carga distribuida total. Como quinto paso, se determinan los momentos en los puntos característicos del cajón. A continuación se demuestran las ecuaciones. H sub C y B sub C son las distancias entre los centroides de la altura y la base respectiva, como se puede apreciar en el siguiente esquema. Posteriormente se calcula el empuje del agua. Aun cuando existe cámara de aire, este debe asumirse como totalmente lleno. Y después se calculan los momentos por el empuje del agua en cada uno de los puntos característicos M sub A, M sub B, M sub C y M sub D. Se calcula el empuje de tierra usando la teoría de Rankine. Para esto se determina primero la presión lateral del terreno en la parte superior del cajón,
tomando en cuenta la altura del suelo que está por encima al cajón y la presión lateral del terreno en la parte inferior del cajón, donde se toma en cuenta la altura del cajón más la altura del suelo por encima del cajón. Para efectos del cálculo dividimos el empuje trapezoidal obtenido anteriormente en una carga rectangular y una carga triangular, con la finalidad de determinar los empujes puntuales y así calcular los momentos. Bueno, como noveno paso se calculan los momentos en los puntos característicos del cajón producidos por las fuerzas de empuje de la Tierra. Aquí tenemos para la carga rectangular una fórmula y para la carga triangular la otra fórmula. Ya tenemos los momentos en dichos puntos por el empuje de tierra. Como décimo paso se calculan las cargas concentradas del peso propio de las paredes, en el cual actúa el espesor de la pared, la altura del cajón y el peso específico del concreto armado, que toma un valor de 2.500 kilos por metro cúbico. Y aquí a la izquierda inferior tenemos la ecuación para calcular el peso puntual de cada pared. Bueno, como siguiente paso se calculan los momentos producidos por el peso propio de las paredes. Ya tenemos las cargas puntuales, que es la W, tenemos el ancho del cajón y se calculan los momentos A, B, C y D. Siguiente paso se determina la distribución de los momentos, que es hacer una sumatoria de todos los momentos. Hay que tener mucho cuidado con el signo de cada uno de los momentos. Producidos por el relleno, más el peso propio, el empuje del agua, el empuje de la tierra, que serían dos, el triangular y rectangular, y los momentos producidos también por las paredes. Esos momentos totales, después de hacer la sumatoria, son los momentos definitivos para el diseño posterior. Se calculan los momentos en la placa superior. Para ello se determinan las reacciones en A y B para determinar el momento máximo, que en este caso estaría en la mitad del elemento. Tenemos cómo se calcula la reacción A y B, y la carga distribuida que está sobre el elemento se calcula como la que ya teníamos anteriormente sobre la base del cajón. Entonces simplemente se hace momento en la mitad del elemento y se obtiene el momento máximo. Igual para la placa inferior. Es el mismo procedimiento. Se obtiene el momento máximo. Bueno, como siguiente paso se determina cuánto vale el máximo momento en el extremo D, que sería el momento en la pared vertical, que está influenciado por el empuje de tierra y el empuje de agua. Aquí se puede ir tanteando en la mitad a un cuarto del elemento a ver si los momentos que están en dicho elemento son mayores a los que están en A y D, para así tener el momento definitivo de dicha pared. Como siguiente paso se chequea el espesor asumido con el máximo momento, en que se compara entre el máximo momento en todos los extremos A, B, C y D, y en la mitad de los elementos que estarían los máximos de cada uno. Posteriormente están las ecuaciones para calcular el D mínimo, que se compara con el D que ya habíamos establecido con un valor recomendado de 10 centímetros. Si el D asumido es menor al D mínimo calculado por estas dichas fórmulas, se tiene que rediseñar aumentando el espesor del cajón de paso. Ya teniendo los momentos definitivos máximos, se procede a calcular los aceros en cada elemento del cajón de paso. Aquí están las ecuaciones en el que están factores de mayoración, factores estructurales, el espesor, que ya debe ser el definitivo. Si habría que rediseñar, ese sería el espesor rediseñado, y la resistencia a la flexión del acero que se va a utilizar. Se calculan los aceros positivos y negativos en el techo y el acero positivo y negativo en el fondo y en las paredes. También se debe calcular el acero mínimo. Si el acero calculado es mayor que el acero mínimo, se deja ese acero. Si no, pues se usa el mínimo en todos los elementos del cajón.
Finalmente se tiene un ejemplo de un despiece de un cajón de paso, donde se pueden apreciar los aceros positivos, los aceros negativos, en el techo y en la placa inferior y en las paredes. Y bueno, eso es todo el procedimiento para el cálculo de un cajón de paso. Se ve que está el diseño hidráulico, el diseño estructural y es un procedimiento que no requiere mucho tiempo ni es tan difícil. Pero bueno, espero que hayan entendido y nos vemos hasta la próxima.